A todos y a todas comenzamos. Disculpar los minutillos de retraso. Buenos días en esta semana rara. Damos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ordinario. Desde la presidencia de la Junta de Extremadura, que es donde están las competencias de acción exterior, damos hoy luz verde a la convocatoria de ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias para el ejercicio 2017. Se hace de manera anticipada por un importe de 60.000 euros. La finalidad de esta acción es fomentar el retorno de los extremeños a la región de manera permanente y también favorecer la integración de los extremeños retornados. El presupuesto que destinamos en el 2017 es el mismo que en el año 2016, 60.000, le puse un cero más, 60.000 euros. En este año que va a vencer se han solicitado 51 ayudas de los extremeños en el exterior, de los cuales 22 ya han sido concedidas, 9 denegadas, 7 pendientes de subsanar alguna documentación y las 13 restantes están en fase de estudio. Ese ha sido el resultado de la puesta en marcha de estas ayudas en el año 16 y traemos hoy la convocatoria para el año 17 por el mismo importe, 60.000 euros. Desde la Consejería de Economía e Infraestructura traemos hoy importantes acuerdos, importantes decisiones que tienen que ver con distintas actuaciones de conservación y explotación en autovías y carreteras extremeñas por valor de 11,9 millones. Con estas actuaciones se contrata el servicio para llevar a cabo las labores de mantenimiento y conservación de nuestras carreteras al objeto de mantenerlas en niveles de calidad y de seguridad adecuados. El contrato de conservación integral vigente en este momento finaliza el próximo julio del 2017, por lo que resulta necesario contratar anticipadamente el nuevo contrato para que puedan comenzar una vez finalice el actual y, de esta forma, reducir los costes y mantener los actuales niveles de seguridad en la circulación que engloban las carreteras de este contrato. Son muchas, se las detallamos en la reseña o si alguno de ustedes quiere que lo haga aquí también, así lo haré en el turno de preguntas. Al lógico e inevitable deterioro temporal que afecta a las carreteras en su pavimentación, señalización, se une también una demanda de mayor calidad por parte de los usuarios, quienes cada vez reclaman carreteras más seguras y también más cómodas. Por eso aprobamos hoy este importante esfuerzo en materia presupuestaria para la conservación y seguridad de las vías extremeñas. Y en la misma línea, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de diferentes elementos de señalización, balizamiento y defensa para las zonas de conservación de carreteras de la región por un importe de 1.210.000 euros. El contrato consta de 4 lotes, tienen una duración de 2 años con posibilidad de prórroga y persigue tener un suministro centralizado del material necesario. Por tanto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autoriza este miércoles una inversión de más de 13 millones de euros para mejorar las carreteras, la seguridad de las carreteras extremeñas. También en el ámbito de la Consejería de Economía, 2 convocatorias importantes. La primera de ellas, la convocatoria para el ejercicio 17 de las ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura por importe de 1.892.915 euros, siendo en un 80% financiados por el Fondo FEDER. Este Gobierno realiza un mayor esfuerzo para dotar de mayor presupuesto esta acción, que tiene como finalidad la modernización del comercio ya establecido, la incorporación de empresarios autónomos a la actividad comercial y la creación de microempresas y pymes comerciales en Extremadura. Así, la partida crece en 216,6% respecto al año 2014, año en el que se pusieron en marcha por vez primera estas ayudas a la competitividad del pequeño comercio minorista de la región. La concesión de estas ayudas se realiza mediante procedimiento de concurrencia competitiva y, gracias a ellas, el sector del pequeño comercio puede acometer actuaciones que por sí solo resultarían más complicadas, como pueden ser la adquisición de mobiliario, equipos y elementos de decoración
obras en el local o mejora de la señalización e iluminación. Esta acción se suma a la convocatoria de ayudas que aprobamos en el Consejo de Gobierno pasado para proyectos de animación comercial importante para la campaña navideña que ya prácticamente ha empezado, por valor de 300.000 euros. Se trata de medidas que contribuyen a mejorar nuestro pequeño comercio. Estas dos, la que se aprobó la semana pasada y estas ayudas por 1.800.000 euros que aprobamos hoy, dado que en Extremadura hay 12.546 empresas del sector del comercio minorista, lo que supone casi un 20% de las empresas de la región, y la comunidad cuenta con 14.926 locales comerciales. Por tanto, es un sector que requiere de la preocupación y de la acción del Gobierno, de ahí la aprobación de esta convocatoria, que crece en más de un 200% respecto del presupuesto del año 14, donde se otorgan por vez primera estas ayudas al comercio minorista. Y la segunda de ellas es la convocatoria de ayudas para fomentar la formación de aprendices en los talleres artesanos de Extremadura para el periodo 2017-2019 por un importe de 240.000 euros. Para el próximo ejercicio 17 serán 120.000 euros los destinados a este programa, que vuelve a estar cofinanciado en el 80% por el Fondo Social. El objetivo de esta ayuda es contribuir a la formación de jóvenes aprendices en los talleres artesanos, con el objetivo de asegurar el relevo generacional, como así dijimos en nuestro programa electoral, y de ahí el materializar esta ayuda y la puesta en marcha de lo que hemos venido denominando el cheque aprendiz, que por primera vez se pone en marcha en nuestra región, una ayuda directa al artesano para poder contratar y formar durante 3 años a un joven aprendiz de entre 16 y 30 años que se encuentre en desempleo, con un periodo de prueba de 6 meses. La ayuda total será de 30.000 euros y se abonará al final de cada periodo anual en 3 tramos, 15.000, 10.000 y 5.000 para el primero, segundo y tercer año consecutivamente de contratación. Al final de este periodo, el joven tendrá la capacidad de incorporarse al mercado de trabajo o de crear su propia empresa artesana después de haber pasado durante esos 3 años por ese periodo de formación en el denominado cheque aprendiz. Se fomenta el proceso tradicional de formación artesano-aprendiz, en cuya interrupción se halla el origen de las dificultades que el sector artesanal encuentra para asegurar un relevo continuado que en estos momentos no existe. ¿Qué datos tenemos del sector potencialmente beneficiario de este nuevo programa que quiere contribuir al relevo generacional de las profesiones artesanas? En Extremadura tenemos unas 1.000 empresas artesanas con 2.650 trabajadores y trabajadoras, lo que representa el 2,6% del total nacional. El 78% está concentrado en 3 subsectores, que son los siguientes: la madera, con el 41%, el metal, con el 19% y la cerámica, con el 18%. Tan solo 261 están dados de alta en el registro artesano de Extremadura, y de estas tan solo el 40% pertenecen a una de las 3 asociaciones existentes de artesanos en la región. En el ámbito del medio ambiente, de la Consejería de Medio Rural, Políticas Agrarias y Territorio, la Junta de Extremadura da hoy luz verde al decreto por el que se convocan las ayudas para la modernización del olivar de nuestra comunidad autónoma. Las ayudas contempladas en esta convocatoria cuentan con una dotación de 4 millones de euros para los años 17, 18 y 19 y están cofinanciadas en un 75% por el Fondo FEADER. Para la anualidad del 17 se destinarán 790.000 euros. Estas ayudas están dirigidas para aquellos pequeños olivicultores que modernicen sus parcelas de olivar en Extremadura. La medida subvencionará los costes necesarios para el arranque y plantación de plantaciones de olivar, así como el reinjerto de plantaciones establecidas, con el objeto de conseguir una readaptación de las explotaciones del olivar, producción de modo que se pueda obtener una producción de mayor calidad, más homogénea y más estabilizada en el tiempo. Podrán ser beneficiarios quienes sean titulares de una explotación agraria inscrita en el registro de explotaciones agrarias con parcelas de olivar, que obtienen el producto anualmente de la misma, bien por ser el propietario o bien por tener atribuido un derecho sobre el uso del olivar situado en nuestra comunidad autónoma. Esta medida, por la que se establecen ayudas para la modernización del olivar de nuestra comunidad autónoma, se trata de un decreto que
forma parte, una nueva medida que forma parte del PDR 1420 de Extremadura, de carácter totalmente innovador para modernizar las explotaciones de nuestra región que pertenecen al sector olivarero y que nunca antes habían sido desarrolladas ni tampoco en otras comunidades autónomas. Por tanto, creemos que es importante esa dotación de 4 millones de euros en 3 anualidades para modernizar el sector del olivar en Extremadura. La sanidad animal es uno de los principios básicos sobre los que se asienta la competitividad de las explotaciones agrarias en Extremadura. Y venimos hablando de sanidad animal casi en todos los consejos de Gobierno y en todas semanalmente las decisiones que toma la Junta de Extremadura, porque además somos conscientes de la delicada situación que atraviesa el sector como consecuencia de tener que enfrentarse a enfermedades como la tuberculosis bovina y por eso estamos realizando un mayor esfuerzo para atajar un problema que nos preocupa y que nos ocupa desde nuestra llegada al Gobierno. Por eso hoy la Junta de Extremadura da luz verde a la convocatoria de ayudas para el año 17, también de manera anticipada, a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera y a las agrupaciones de defensa sanitaria apícola, por un importe de 1.500.000 euros con fondos de la comunidad autónoma. La finalidad de estas ayudas es contribuir al objetivo de estas agrupaciones, erradicar enfermedades de sanidad animal que afecten a la cabaña ganadera, mejorar las condiciones higiénicas y de bienestar animal que permitan mejorar el nivel productivo y sanitario de sus productos. Estas ayudas podrán ser solicitadas por las 185 agrupaciones de defensa ganadera que existen en la región. En nuestra comunidad autónoma hay 20.724 explotaciones ganaderas y 16.179 ganaderos y ganaderas. Esta acción, que hoy aprobamos por valor de 1.500.000 euros de fondos de la comunidad autónoma, se suma a las ya realizadas en este año en materia de sanidad animal, de las que le hemos venido dando cuenta semanalmente, especialmente para combatir enfermedades que nos ocupan y nos preocupan, como la tuberculosis bovina. En el año 2016, la Junta de Extremadura ha realizado diversas decisiones y actuaciones para erradicar esta enfermedad por una inversión total de 18.300.000 euros. Por tanto, la inversión que este Gobierno ha realizado en este año 2016 para atender nuestro compromiso con los ganaderos y nuestra preocupación, siendo conocedores de la delicada situación del sector, con lo que hoy aprobamos de 1.500.000, está en torno a un esfuerzo presupuestario más que justificado de 20 millones de euros en el año 2016. En el ámbito de la educación y del empleo, autorizamos hoy la convocatoria de becas y ayudas a las personas trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas y prácticas profesionales no laborables vinculadas a las mismas y que estén incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo, con un presupuesto de 1.650.000 euros, también con fondos de la comunidad autónoma. Esta decisión y este presupuesto se enmarca dentro de la Estrategia de Empleo de Extremadura y se financiará con cargo al presupuesto 2017 también de manera anticipada. En el pasado ejercicio, la cantidad destinada a estas ayudas fueron 1.500.000, tiene una ligera subida, pero que también es importante señalar, dado que hoy aprobamos 1.650.000. La medida afecta a los trabajadores desempleados que soliciten becas y ayudas para su participación en acciones formativas y prácticas profesionales no laborables y que deben esperar la finalización de estas para poder formular sus solicitudes. Pueden afectar al 92% del alumnado total formado que finaliza las acciones formativas y o prácticas después del plazo de vigencia de las correspondientes convocatorias y becas. Y también en el mismo sentido, en el del empleo y mejorar el empleo y las capacidades de los demandantes de empleo de la región y el acceso al mercado de trabajo, aprobamos hoy los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo por valor de 800.000 euros. La semana pasada en el Consejo de Gobierno aprobábamos las bases reguladoras y entonces decíamos que la convocatoria intentaríamos que estuviera cuanto antes, lo está una semana después y vuelvo a insistir en lo que yo creo que es destacable de esta acción que quiere favorecer e incentivar la contratación de personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma y es esa discriminación positiva, el hecho de que estas ayudas sean de mayor cuantía
en su incentivación cuando se contrata a mujeres que cuando se contrata a hombres, porque las mujeres tenemos mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y si además de mujer eres una mujer con discapacidad, esa dificultad se multiplica y de ahí justificar acciones de discriminación positiva que quieren mejorar y romper las desigualdades persistentes en todos los ámbitos, también muy importantes en el mundo de la discapacidad. Poner en valor que tanto esta línea de incentivación a la contratación de personas con discapacidad por valor de 800.000 euros y todo lo que significa el mantenimiento y la creación de los centros de empleo, centros especiales de empleo de Extremadura, el esfuerzo y la apuesta de este Gobierno por la integración y normalización de las personas con discapacidad por un total de 7.475.000 euros para crear y mantener 2.225 puestos de trabajo de personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales autorizamos hoy la contratación del servicio externo de atención telefónica del Servicio Extremeño de Salud, las citas previas del SES, para que todos nos entendamos, por un valor de 2 millones de euros. La contratación será para los años 17, 18 y 19 y, como viene ocurriendo en los últimos años y ustedes conocen, este servicio será desarrollado por los centros especiales de empleo de nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, desde la Consejería de Sanidad y Política Social, autorizamos hoy la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de atención a personas con trastorno mental grave para el año 2017 por un importe de 801.700 euros. Con estos fondos, con ese poco más de 800.000 euros, se mantendrán 20 programas de pisos tutelados, apoyo residencial, integración laboral e integración social, en los que podrán participar cerca de 800 personas que tienen enfermedad mental grave en nuestra comunidad autónoma, como resultó la pasada convocatoria del año que va a vencer, del año 16. La pasada convocatoria permitió, con esta misma línea de subvención, desarrollar 3 programas de pisos supervisados para 28 personas, 2 de apoyo residencial para 60 personas, 6 de integración laboral para 300 personas y 9 de integración social para 400 personas. Medidas, decisiones políticas que abogan por la normalización de aquellas personas que tienen una mayor dificultad. Con este asunto de la Consejería de Sanidad y Política Social termino de relatarles cuáles han sido hoy los acuerdos del Consejo de Gobierno y, como siempre, estoy a las preguntas o posibles preguntas que ustedes consideren de este o de cualquier otro asunto. Sí, hola, buenos días. Me gustaría conocer la valoración que hace el Gobierno de la sentencia que se ha publicado en el Juzgado Contencioso de Mérida, que anula la resolución del Servicio Extremeño de Salud, el contrato que se hizo con la primera UTE, la de JOCA, Placonsa y FCC. Y le dejo ya la segunda pregunta, vale. Es respecto al turismo. Este fin de semana, Fextur habla de una ocupación cercana al 40%. Y el año pasado fue del 70%, entonces, bueno, pues echan en falta tal vez un poquito más de promoción, tanto por el sector, la parte de iniciativa privada, pero también la iniciativa pública, tal vez a la hora de haber patrocinado un poquito más Extremadura fuera de nuestra región, incluso en el extranjero. La primera cuestión. Me va a decir que no le respondo a ninguna, pero intentaré explicarme en la medida de mis posibilidades. La primera cuestión, la Junta de Extremadura no tiene la sentencia aún. En el momento que eso ocurra, como no podía ser de otra manera, procederá a estudiarla. En la mañana de hoy, una vez que podamos leerla con detenimiento y estudiarla, sacaremos un comunicado desde la Junta de Extremadura con nuestra posición respecto de lo que dice el juzgado de anular la suspensión del primer contrato de obras del nuevo hospital. Sí les adelanto ya, porque así se ha trasladado en el Consejo de Gobierno, que la Junta de Extremadura no va a recurrir la sentencia. Y a lo largo de la mañana enviaremos un comunicado en este sentido y abordando una cuestión que ustedes entenderán que es absolutamente importante y así lo creemos nosotros.
Y la segunda pregunta que me lanzaba, no conozco ese dato que me decía y además no le he entendido quién critica la situación del 40% de ocupación frente al 70% de este. Pues como no lo conozco el dato, abogando a la prudencia que tiene que tener siempre una portavoz, hablaremos con Turismo y les enviaremos también una posición al respecto de esos datos que dice del 40% frente al 70% en el mismo periodo del año pasado. Considerable. No conocía esa información. En cuanto acabe la rueda de prensa se lo enviamos. Sí, buenos días. Buenos días. Perdón, volviendo al hospital, ha dicho que lo valorará la Junta a lo largo de la mañana, pero por lo que se ha hablado en el Consejo de Gobierno, el hecho de no recurrir la sentencia por mero desconocimiento, ¿cómo afecta al desarrollo de las obras? Me hace una pregunta que no puedo responderle porque no lo sé. O sea, ante una cuestión así, uno no puede decir lo que crea. Prefiero no generar ningún titular y que el titular se genere con la respuesta debida por parte de la Junta de Extremadura. Es decir, nosotros leemos esto esta mañana a primera hora y la decisión primera, que tiene más que ver con la política que cómo afecta luego al desarrollo o a las consecuencias de lo que esta sentencia implique, la decisión política, es que no se va a recurrir la sentencia. El resto de las cuestiones más específicas no se las puedo contar en estos momentos. Bueno, pues que paséis buen puente, si lo tenéis.